Bueno, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro miércoles de NBC. Nos complace muchísimo tenerlos a todos aquí conectados el día de hoy y agradecemos de gran manera su puntualidad. Como saben, este es nuestro espacio semanal de aprendizaje donde exploramos temáticas cruciales para el área de recursos humanos. Además, ahondamos en las bondades y beneficios que SAP Success Factors trae para las empresas y cómo esta herramienta puede ayudarnos a transformar por completo la gestión del talento en las organizaciones. Mi nombre es Fredney Pulido, soy director de marketing de NBC Services. Vamos a dar un par de minutos para que más personas se puedan conectar y en unos contados instantes estaremos de vuelta. Muy bien, muchas gracias a todos por su amable espera y a todos ustedes que ya están conectados, pues queremos agradecerle, ya que sus preguntas han sido y sus aportes son demasiado valiosos. El día de hoy le agradecemos a Lisset Antolines, quien nos escribió al correo nbctescucha@nbc.services y nos propuso el tema que vamos a revisar hoy. Es un tema bastante importante, un tema bastante crucial y que muchas veces dejamos pasar de largo en toda esta gestión del talento humano. Es acerca de estos costos ocultos que hay en el área de recursos humanos. Y para esto trajimos a un especialista, un súper especialista y gran amigo de la casa, que nos va a ayudar con este tema. Jaime Caicedo, quien es especialista en gestión del talento humano. Jaime, bienvenido a miércoles de NBC, ¿cómo estás? Gracias, Fred. Muy contento de esta invitación, de poder compartir con ustedes. Digamos que para los que amamos los recursos humanos, que nos gusta también el campo financiero, pues es una oportunidad muy bonita poder compartir con todas las personas que están hoy con nosotros y bueno, disfrutando del momento que es lo más importante. Yo soy un convencido de que a través de la construcción de conocimiento colectivo podemos llegar a la solución de muchos de los problemas que tenemos en las organizaciones y nuevamente pues darte las gracias porque la verdad este espacio me llena de orgullo y me da mucha alegría poder compartir con las personas que nos están viendo en este momento y a través del canal. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Jaime, por esto. Y sí, tienes absolutamente toda la razón. Ahora que, pues bueno, con todo este boom de la tecnología y todo lo que nos trajo este tema post pandemia, nos lleva a este tipo de espacios, a webinars donde podemos compartir el conocimiento con muchas más personas, donde personas, por ejemplo, en este caso, que estamos muy enfocados al mundo de recursos humanos, puedan levantar la mano y decir, hey, venga, en mi organización sucede esto, ¿qué podemos hacer? Y seguramente esa pregunta que tiene esta persona la tienen muchísimas otras también en diferentes empresas. Entonces es buenísimo que lo hagamos desde esta forma. Pero pues bueno, arranquemos. Pero arranquemos desde el principio. Entonces, cuéntanos, Jaime, ¿cómo un contador público, especialista en finanzas, termina en el mundo de los recursos humanos? O sea, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poco de cómo ha sido este viaje.
Bueno, yo creo que el título de este conversatorio, Los costos ocultos de recursos humanos, de una u otra manera, en algún momento del camino de la vida me llevó a una reflexión bastante interesante. Y fíjate tú que hoy, más que nunca, las compañías, y esto es a nivel mundial, pues están experimentando unos cambios. Esos cambios de una u otra manera afectan la caja, afectan los márgenes de utilidad, los rendimientos y beneficios que tiene la compañía. Entonces eso nos ha llevado también a cuestionarnos un poco el papel y digamos el ejercicio que hacemos desde las áreas de talento humano. Es una historia corta pero muy bonita. Hace años tuve la oportunidad de compartir con un jefe. Digamos que tengo la buena fortuna de que todavía sigo compartiendo con él. Ha sido una persona muy inspiradora, una persona que me ha enseñado mucho. Y en algún momento cuando estaba como en estos inicios de mi carrera, en una conversación me dijo algo que me ha quedado marcado porque ya estamos hablando de hace muchos años. Él me decía, mira, un área de recursos humanos puede llegar a ser exitosa si tiene multitalento. Y cuando hablamos de multitalento es importante que podamos contar con conocimiento desde lo legal, conocimiento desde el ser, que es vital, conocimientos en procesos y tiempos, conocimientos en la parte financiera y en la Ujú. parte numérica, que es muy importante para entender cómo funciona desde la estructura financiera la compañía. Y yo le agregaría algo que el tiempo me ha enseñado, que también es muy importante contar con ese conocimiento en salud. Muy seguramente a lo largo de estos minutos que, Total. que, que vamos a compartir, vamos a ahondar también en esos temas, pero decirte que a mí me marcó mucho eso porque finalmente, cuando empecé a generar esa experiencia en el área de recursos humanos, me di cuenta que claramente las áreas más exitosas venían con un mix de conocimiento y ese aporte general no solamente ayudaba a desarrollar a las personas internamente del equipo, o sea, las hacían crecer porque tenían diferentes fuentes de conocimiento, sino que Ujú. también cuando se colocaba al servicio de la compañía, pues obviamente era súper ganador porque la gente veía el área de recursos humanos no como el área que contrataba, que pagaba y que retiraba, sino que la veía como un área integral en donde podía acercarse a cualquier tipo de inquietud. Entonces, fíjate que ha Ujú. sido un camino muy bonito. Y pues nada, agradecerlo. Siempre le he dicho, tengo la oportunidad de compartir y decirle, darle las gracias porque realmente el mundo del talento humano es un mundo, la verdad, muy apasionante y que como todos saben, e incluso las personas que en estos momentos nos están acompañando haciendo una reflexión, es un área tan bonita que es transversal a toda la compañía. Yo siempre digo, Total. todos los Ujú. caminos conducen a recursos humanos. Exacto, sí, me parece muy bien. Mira que tú y yo teníamos una charla hace algún tiempo y hablabas acerca de un tema que me generó mucha curiosidad y quiero preguntarte acerca de las 3P: productos, procesos y personas. ¿Qué es esto en el área de recursos humanos? Cuéntanos. Bueno, es un concepto y es una metodología. Digamos que los americanos, y aquí de pronto para contextualizar un poco a la gente que nos está acompañando, eh, cuando tú observas o te has dado la oportunidad de compartir, ya sea en un café o hiciste algún benchmarking o trabajaste en una compañía grande, te das cuenta que las compañías tienen lo que se denominan las 3P, o sea, buenos productos, buenos procesos y buenas personas. Ok, ¿Sí? Es fundamental para que una compañía crezca, tener ese enroque y tenerlo de manera simultánea. Y aquí me voy a devolver un poco porque muy seguramente muchas de las personas que nos acompañan, o incluso hay veces en los ambientes y en los escenarios académicos o en el diario compartir con las personas, mucha gente tiene la idea de emprender y quiere arrancar su propio negocio. sí, total. ¿Sí? Eso ahorita es tendencia. Exactamente. Y cuando tú miras, por ejemplo, en las compañías, tú ves los rangos de las personas jóvenes, por decirte algo, rangos entre los 19 y los 28 o 29 años. Digamos que esa generación le interesa mucho, en algún momento dice, no, yo quiero ser mi propio jefe, que esa es finalmente la tendencia hoy de los jóvenes, que yo quiero ser mi propio jefe. Pero hay algo muy importante y es, fíjate que en Latinoamérica tenemos un modelo mental de creación de negocios. Entonces, vamos a colocar un ejemplo muy sencillo, que a mí me encanta. Vamos, aquí nosotros, los que estamos aquí, nos pusimos de acuerdo y queremos montar un negocio para vender helados. Es un ejemplo que Ok, estoy trayendo aquí a este ejercicio. Entonces, tú,
durante un tiempo le botas mucha corriente al tema del producto. Entonces ahí ujú, van saliendo muchas ideas, ¿no? Que la abuela tenía una receta fabulosa, que te acuerdas cuando nos daba el helado, entonces empiezas tú a probar y a sacar diferentes cosas o diferentes sabores y llega un momento en que dices, ya tengo el producto que puede gustar. Entonces ahí ya tienes el producto. Ahora bien, el latinoamericano coge el producto, entonces ya dice, bueno, ¿dónde voy a empezar a vender este producto? Entonces, ¿qué pasa? Que colocas el producto y el día X, Y, Z, a los 2 o 3 días te levantaste, abriste tu negocio y te diste cuenta que habían 100 personas esperando para comprar tu helado. ujú. Entonces estás tú atendiendo y tú dices, ¿a qué horas voy a atender yo a 100 personas y cómo lo voy a hacer de manera eficiente para no afectar el servicio? Entonces viene la segunda necesidad que normalmente se tiene cuando se están arrancando las compañías, las personas. Ok, Entonces, ahí en las personas, digo, cometemos un error que no es un error, pero digamos que con el tiempo y cuando ya las empresas van creciendo, uno se va dando cuenta. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, no, pues traigamos de pronto al primo que en estos momentos no tiene nada que hacer, que venga y me ayude, o tengo un tío que de pronto es pensionado y chévere, que venga y me colabora. Entonces, sin tener un conocimiento, un criterio, empiezo a vincular personas al interior de la compañía, ¿sí? claro. Y Una luego, necesidad que genera una reacción empírica. exacto. Entonces, al final, tú traes las personas. Y por allá, al cabo de un tiempo, dices, no, venga, tengo que quitar un poquito el pie del acelerador porque es que yo no cuento con procesos, o sea, estoy creciendo de manera desorganizada. Ujú, Entonces, qué es lo que mide, digamos, esta teoría, y muy desde la realidad, es que uno debería de pensar en las tres cosas, teniendo presente que el área de recursos humanos controla una de esas tres cosas, que es las personas. Y si yo logro desde un comienzo identificar y tener claro, por decir algo importantísimo, qué cultura organizacional o qué tipo de personas quiero yo en la compañía va a tener una oportunidad grande de crecer. Y fíjate que es tan real lo que menciono que hoy hay negocios en Colombia, hay empresas que se crearon en tesis de grado. O sea, se sentaron dos, tres ujú, personas, dijeron, nosotros vemos, queremos montar esta compañía o queremos montar este negocio, pero cuando tú miras esa tesis, ellos tenían muy claro los productos, los procesos y las personas desde el comienzo. Tan es así que hay compañías que son popularmente reconocidas porque, por ejemplo, su core de contratación son madres cabeza de familia. Y eso ujú, no fue algo que ellos lo determinaron ya cuando estaban creciendo, cuando ya estaba la compañía de un tamaño grande, sino que desde el comienzo se centraron en mirar estas tres P. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista y ya saliéndonos un poquito del mundo corporativo y cuando ya lo pasamos al tema de recursos humanos, pues siempre la recomendación es miremos y conozcamos bien cuáles son los productos de nuestras compañías, qué márgenes de rentabilidad tienen, cuáles son los mejores, cuáles son los que más gustan. Entender los procesos es importante porque queremos montar buenos KPI, pero no conocemos los procesos de las compañías. Y sobre ujú. todo, las personas, vital, porque si tú logras dar con buenas personas, la compañía va a crecer, incluso pensando en momentos difíciles, la compañía se puede sostener, porque finalmente, y siempre lo digo en todos los espacios, el activo más importante de una compañía es la gente. Genial. Claro que sí tienes toda la razón. Y ahora que tocas un tema muy importante y es el tema de la rentabilidad. Desde el área de recursos humanos, ¿cuál dirías tú que son esos tres costos ocultos más comunes que puede tener en el radar un director de recursos humanos? ¿Cuáles son esos tres costos que son más importantes? Mira, Fred, que esa es una muy buena pregunta porque a lo largo del tiempo y digamos que en el diario de esta carrera tan bonita y de trabajar en áreas de recursos humanos, uno hay veces siente que las personas tienen eh, claro el costo per se de la persona. Entonces te dicen, la persona, yo le voy a pagar X peso, hay Ujú, unos beneficios económicos en la compañía que suman, pero adicionalmente hay unas prestaciones sociales. Entonces suman todo eso para hacer el ejercicio muy sencillo y dicen, a mí la persona me vale esta plata. ujú, Entonces, precisamente hay unos costos ocultos que hay que tenerlos muy mapeados. Tú me preguntas por tres, yo te diría, pues, hay varios y si uno segmentara la compañía, si uno realmente llegar y pensara en la compañía, uno diría, bueno, yo tengo diferentes áreas,
¿sí? Ujú. Pero el común denominador es que en esas áreas hay personas trabajando. O sea, Ujú. volvemos al tema de las personas. Entonces, si tú miras, por ejemplo, costos ocultos, para darte un ejemplo, los costos de contratación y reclutamiento, ¿sí? Ok. ¿Cuánto nos vale una persona, ¿sí? Reclutando gente, tratando, como digo yo, de enamorar al mejor talento para que venga a la compañía? Podemos tener ahí también los costos legales o esos costos que se asocian precisamente a temas puedo hacer una mala contratación, esa persona lo que puede generar es que cometa un error que me pueda llevar a una sanción, que eso Ujú. también es oneroso para la compañía, y al final la Total. rotación de los empleados, que también es un costo oneroso y que diría yo que es uno de los más grandes que tienen las compañías. No, y fíjate que ahí también anclamos un tema que hablábamos anteriormente, es un tema de tendencia. Así como es tendencia el emprender, hoy por hoy la tendencia está en ese turnover, en la rotación. Las personas de por sí están durando menos tiempo en el trabajo. Entonces, ¿cómo se puede calcular realmente ese costo del turnover, de la rotación del personal? ¿Cómo se puede cuantificar ese costo o qué elementos deberían tenerse en cuenta para medirlo correctamente? Bueno, yo ahí quiero hacer como dos apreciaciones, porque la pregunta, Fred, es, ahí sí como dirían, es tanto de largo como de ancho, ¿no? Ujú. Lo primero es que yo creo que hoy las áreas de recursos humanos tienen claro que el costo de la rotación es alto. O sea, una compañía en donde la gente rote mucho, el costo es alto. Pero yo Ujú. per se les digo, miren, el problema de la rotación de personal o uno de los tantos problemas de la rotación de personal radica en que si tu rotación es alta, eso finalmente te va a generar unos impactos económicos que te disminuye la liquidez porque te consume caja, Ujú. ¿sí? E incluso te puede afectar los márgenes de la compañía. Entonces, al final es como una enfermedad que arranca muy despacio, arranca muy Ok. pasito y va creciendo, va creciendo. El tema de la rotación de personal pues tiene mucha discusión en el sentido de que no todas, y esto hay que hacer claridad, no todas las industrias rotan, digamos, de la misma manera. Yo conozco industrias en donde la rotación es pequeña, un 2% y uno dice, una rotación Ujú. muy controlada, pero también he estado en compañías y para hacer un ejemplo, las tecnológicas normalmente tienden a tener rotaciones de 2 dígitos. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que cuando la gente te rota mucho, al final uno dice, sí, hay un problema. Y fíjate que lo que normalmente hace recursos humanos es que enfoca todo su esfuerzo en decir, bueno, ¿qué está pasando? Lo cual está bien, cómo podemos retener a la gente para que no nos rote, pero Ujú. el impacto financiero que eso tiene es que todo ese dinero o ese valor económico que tienes que destinar precisamente para cubrir esos retiros, pues es dinero que perfectamente lo hubieras podido haber invertido en CAPEX o OPEX, entendiendo Ujú. pues que el poder invertir en la compañía para que ella crezca es fundamental. Y ahí vienen muchas compañías, me dicen, Jaime, pero es que no, quisiera invertir en un ERP, quisiera automatizar procesos, pero realmente tengo casi de lleno una persona en temas de rotación de personal liquidando todo el tiempo. No, Entonces, si, imagínate. si tú miras que en ese turnover, yo diría que hay cuatro categorías que hay que tener muy mapeadas. Es la de reclutamiento, ¿sí? Ujú. Ese costo es importante tenerlo mapeado. La de contratación, que también es un proceso en donde se conjugan dos vertientes, una parte operativa, ¿sí? ¿Sí? Y esa Ujú. parte, digamos que esa parte operativa consume tiempo y ese tiempo es dinero al interior de la compañía. Cuando capacito yo a la persona, ahí también destino unos recursos, destino un tiempo importante y al final, si la persona me rota, pues es porque se me va de la compañía y el tema del retiro, que también parece que no costará mucho, pero realmente al interior de la compañía es bastante oneroso. Claro, claro. Pero ahí podríamos decir esto que puede ser también, digamos, un error tal vez de pronto en contratación. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces, ¿cuánto puede llegar a costarle a una compañía una mala contratación? Así en grosso modo. Esa pregunta es muy interesante porque yo te diría que el costo es incalculable. O sea, el costo de una mala contratación Claro. per se es supremamente alto. Y es alto, ¿por qué? Porque es que tú estás invirtiendo muchos recursos para poder traer una persona, ¿sí?
Claro. Digamos que los que estamos en el área de recursos humanos o conocen las estructuras internas de recursos humanos, saben que al interior del reclutamiento no es solamente salir y buscar los candidatos, sino hay que hacer unos filtros, hay que hacer unas indagaciones. Finalmente, muchos de esos candidatos tienen que ir a unas validaciones administrativas, hay que hacer unas validaciones de salud, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas es tiempo y recursos que estás invirtiendo. Y fíjate que lo Total. delicado de eso es porque si tú nunca vas a encontrar en un estado financiero por allá una cuenta contable ni en el PUC, o sea, el plan único de cuentas, vas a encontrar un gasto que diga mala contratación. No, Eso hoy no. nunca va a No va aparecer. a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, entonces finalmente hay veces la gente deja pasar desapercibido ese costo, ¿sí? Pero finalmente una mala contratación le cuesta mucho, mucho a una compañía. No, total. Y es que muchas veces de pronto para el resto de áreas, y lo digo yo desde mi punto de vista como director de marketing, uno dice, no, pues simplemente es lo que costó el salario de la persona y ya. Sí, lo que cueste su liquidación y listo. Pero hay otra cantidad de cosas adicionales, el tiempo hombre que se gasta la persona de reclutamiento, el tiempo hombre, la persona de contratación, cuando no tenemos procesos automatizados de recursos humanos, entonces todo lo que se gastan digitalizando, hojas de vida, revisando, todo ese tema, todo ese desgaste, todo ese tiempo que se puede invertir en otras cosas que pueden ayudar también a que haya una baja rotación. Por ejemplo, digamos, una persona de recursos humanos podría estar en lugar de estar revisando manualmente hojas de vida, tendría que tener una herramienta muy buena, ahí valga la cuña como SAP SuccessFactors, para poder encontrar esas hojas de vida de una manera mucho más rápida, más ágil, y ella dedicar ese tiempo en bienestar que puede ayudar a tener el mantenimiento pues, del personal en su compañía, ¿no? Reducir todo este tema de rotación también. Eso que tú dices es importantísimo porque digamos que ya sabemos que una mala contratación le cuesta mucho a una compañía, Ujú. pero también aquí es importante es cuáles son los elementos o las personas con las que yo cuento para atraer y enamorar a los buenos recursos y que puedan venir a la compañía. Eso es fundamental. Yo personalmente siempre recomiendo y siempre trato de que en los equipos la persona, el reclutador, la persona que se encarga de atraer a la gente, de enamorar, pues esa persona tiene que tener claramente el ADN de la compañía, tiene que Total. conocer la cultura Ujú. organizacional. Yo recuerdo que alguna vez en una conversación me dijo, o alguien me comentaba, me decía, si tú traes gente a tu compañía que no se parece o no se adhiere a tu cultura organizacional, la persona no va a durar, no va a durar. Total. Y hay un ejemplo que a mí me encanta porque es una situación hace muchos años. Trabajaba en una compañía muy reconocida y esa compañía hacía procesos de selección. ¿Sí? Y en algún momento había un cliente que era una firma y yo recuerdo que nos sentamos con el cliente a hacer unos entendimientos y el cliente dijo algo Ujú. que a mí me gustó, dijo, mire, yo necesito que aquí me traiga tiburones. Entonces tú puedes Total. decir, no me dijo nada, pero como que sí me dijo mucho, no lo sé, ¿sí? Pero al final ellos entendían que su cultura organizacional eran muchas horas de trabajo, mucha Ujú. presión, el manejo con clientes, y ustedes mejor que nadie lo saben, cuando uno maneja todo el tiempo y está todo el tiempo de cara al cliente, pues obviamente hay una dinámica de presión que es interesante al interior de la compañía. Entonces, ellos se tomaban un poquito más de tiempo, pero buscaban esas personas y era curioso porque ellos literalmente cuando tuve la reunión con ellos llevaban 3 años largos sin que nadie les renunciara. Genial. Entonces, eso es buenísimo porque, y volvemos al tema, lo mencionabas anteriormente, tenían unos recursos que se ahorraban, pues, digamos, con el tema de estar pagando Ujú. constantemente indemnizaciones y ellos eso lo invertían en automatización y ese negocio lo tenían muy bien automatizado. Entonces, encontraban esas herramientas que como les digo yo, al final lo que buscan es seguir rentabilizando el negocio, porque en la medida en la que haya buena rentabilidad, pues eso redunda obviamente Claro. en beneficios al interior de la compañía. Total, en la medida que la compañía crezca, ganamos todos. Pero bueno, siguiendo este hilo de conversación, ya miramos en la otra cara de la moneda. Hay una muy buena contratación, una persona que está trabajando y durando, ya ha pasado periodo de prueba y demás. Pero en tu experiencia, ¿cuánto puede tardar un nuevo colaborador en alcanzar su máximo rendimiento, el llamado ramp up? Esa,
si tú hablas con el gerente o con el jefe del área, él te dice, yo necesito que mañana esa Sí, persona ya lo claro. sepa todo. Para mañana es Esa, tarde, dicen por sí, ahí. exacto, para mañana es tarde. Esa es la respuesta que te va a dar. Cuando ya uno mira las métricas y aquí también, pues, digamos que hay que ser muy respetuosos dependiendo también del sector en el que estemos analizando, pero no diría que es un gran logro que, primero que la persona logre sostenerse durante 12 meses. Ujú. O sea, el que llegue a un año o más de un año y se quedó en la compañía, creo que se hizo un muy buen trabajo desde el inicio, desde el reclutamiento. Ahora, ¿qué es lo que uno espera? Porque no hay una métrica exacta o no hay un valor exacto para uno decir, yo necesito que a los 2, a los 3 o a los 4 esta persona ya tenga su máximo. Pero lo que sí deberíamos de tener son unas mediciones o unos KPIs que nos permitan mostrarle a la persona el crecimiento que ha tenido en el tiempo. Y cuando digo en el tiempo es en el corto plazo. Entonces, el Jaime de los 2 meses es diferente al Jaime del tercer y del cuarto mes y es diferente al de los 6 meses y es diferente al que lleva un año. Pero digamos que para ser concretos, porque hay veces ahondamos en estos temas y yo creo que nos podemos quedar toda la tarde precisamente definiendo tiempos y espacios, pero digamos que en la métrica general una persona a partir del tercer o cuarto mes, no te digo que ya esté dando su máximo rendimiento, pero sí ya debería de estar mostrando digamos, esa capacidad y esa habilidad por la cual nosotros lo contratamos, Claro. entendiendo que para nosotros es importante, vuelvo y digo, la habilidad técnica, pero también la habilidad blanda. O sea, ese mix de esos dos, más o menos en ese tiempo ya debería estar, como dicen los muchachos, ya debería estar apareciendo la magia. Claro, y total, y aparte de que, pues bueno, te entiendo porque es una pregunta bastante complicada, ya que todos los negocios son diferentes, todos los tipos de Total. empresas son diferentes, entonces también depende de cómo tengan estructurado su proceso desde el momento del reclutamiento hasta el momento, no sé, del onboarding, un tema de aprendizaje y demás. Y pues hablando precisamente de este tema onboarding, entonces, ¿cuál es ese costo oculto de un proceso de onboarding o de offboarding que esté mal diseñado? ¿Dónde están esos costos que uno no ve? Ahí con el tema del onboarding, ahí digamos que hay un planteamiento y algo que de pronto a mí personalmente me lleva a una reflexión es alguna vez vi un estudio que había realizado una universidad en Estados Unidos y decía que las personas que se retiran Ujú. antes de 6 meses en la compañía, el 63,8% de esas personas tomaron la decisión cuando estaban en el proceso del onboarding. Uf, O sea, fuerte esa casi cifra. arrancando, tomaban la decisión y decían, no, yo como que me equivoqué, como que esta no era Esto la no es lo mío. organización, esto no es lo mío, ¿sí? Entonces, Ujú. hoy en día las compañías, y te hablo, en las grandes se ve mucho, pero es algo que es un conocimiento y por eso estos espacios son tan interesantes porque al final uno debería de botarle tiempo al tema del onboarding, ¿no? Porque finalmente el onboarding, per se, más que ese espacio en donde yo le voy contando, voy formando, voy llevando a la persona en ese acompañamiento, también es un espacio en donde yo voy afianzando marca empleadora Ok. y voy fidelizando, voy fidelizando. Entonces, fíjate que si ese onboarding no sale bien, no funciona para el colaborador, ¿sí? Y hoy también hay que entender que las nuevas generaciones, ellas rapidito toman la decisión. De pronto no es como uno Ujú. que uno dice, no, esperemos un año, vamos a ver, yo sé que Sí. esto va a cambiar y Ujú. resulta que pasan 20 años y no cambió, pero No pasaron cambió. los 20 años y estuvimos en la organización. Pero las personas jóvenes, ellos sí dicen, rapidito, no, esto no es lo mío, yo sí definitivamente cambio. Y ahí es donde volvemos a la conversación inicial y decimos, nada, me sale costosísimo porque me toca nuevamente volver a activar procesos de reclutamiento, bueno, todo lo que hemos conversado en estos minutos en la tarde de hoy. Claro, y mira que tocas otro tema ahí crucial y es el presentismo. O sea, porque también existe ese punto medio, ¿no? Esa persona que está trabajando y voy y hago lo que me toca a medias o muy poco o llego hasta este punto. eh, ¿Cómo se puede calcular ese tema del presentismo? O sea, de esas personas también que como que están pero no están o que no pueden o que no se les ve esa proyección a futuro. Ese presentismo es, digamos, de los costos más altos que puede tener una organización, porque yo te diría que, eh,
y creo que todos nos pasan y los que están compartiendo con nosotros o los que nos verán en un futuro van a decir, sí, yo conozco la persona que llega a la compañía, sé que está de cuerpo presente, pero de mente no, ¿sí? Ujú. Entonces, esas personas a mí me valen prácticamente el 100%. O sea, Claro. cuando yo ya sobrepasé, digamos, ya sorteé el tema de los costos ocultos de contratación, de reclutamiento, de Ujú, capacitación, y ya la persona empieza, como digo yo, a producirle a la compañía, pues para utilizar ese término, digamos, muy ujú. coloquial y que nos entiendan, ¿sí? Empiezas tú ya a per se a entregarle una remuneración económica, pero la persona no te da ese máximo performance, o sea, no te da ese 100. Y lo peor es que no es que te dé el 100, o sea, es que no te da ni el 30, no te da ni el 20, no te da ni el 10. Y ahí la verdad, yo siempre lo he dicho, ahí es el momento en el que uno también tiene que sentarse con la persona, mirar y decir, ¿realmente estás en el lugar donde quieres estar? O sea, ¿realmente te Ujú. enamora y te gusta lo que estás haciendo? Porque yo soy un convencido que cuando tú estás en el lugar correcto, ¿sí? El tema del presentismo no aparece por ningún lado. O sea, Total, siempre claro, ya es un trabajo estás por pasión. correcto, estás metido y estás precisamente generando, aportando desde tu rol y eso, vuelvo y lo digo, eso es importante. Cuando yo llevo a la gente Claro. y la meto en eso, el markup de la compañía crece. Claro, porque no muchas veces no se da cuenta y yo creo que de pronto dentro del área de recursos humanos lo que hacemos es revisar y decimos, oiga, la rotación estuvo muy bajita, este año bajamos, no sé, del 15% al 5%, chévere, pero ¿cuánta de esa gente está en realidad produciendo lo que debe o lo que podría llegar a producir? Entonces ahí es tema de empezar a mover hilos para ver cómo la persona se motiva y cómo la empresa motiva a la persona y lo capacita para poder seguir adelante y potencializarlo. Parece bastante interesante ese tema. Ahora, me gustaría tomar un tema que a veces se deja así como en segundo plano, pero que actualmente ya está tomando mucha fuerza en el mundo de recursos humanos, Jaime, y es eh, el tema de la salud mental. Frente al tema de salud mental, ¿qué, cómo es este tema, pero no tanto como las cosas que normalmente vemos, que la campaña de la jornada de la salud de la compañía, sino detrás de eso, ese resultado económico por la compañía, ¿cómo es cuando nos preocupamos por la salud mental? Bueno, el tema de salud mental, y creo que utilizaste la palabra correcta, yo creo que hoy es una preocupación para las áreas de recursos humanos, Ujú. ¿sí? Total. Uno hoy escucha y mira en diferentes empresas cuando se sienta en las agremiaciones o conversa con los partners de otras compañías y casi el común denominador es, estoy preocupado porque la gente se está enfermando. Ujú, Pero digamos que resumido, ¿cuáles son? Gente con temas de ansiedad, gente con depresión. ujú. Entonces, el tema de salud mental es muy importante porque dentro de lo físico, la mente es prácticamente la que lo lleva a uno, o sea, la mente Total. finalmente Ujú, es la que te genera a ti, te permite el conocimiento, te permite esa motivación, esa disciplina. Entonces, esos temas de salud mental hoy les están costando mucho dinero a las organizaciones. Y cuando tú dices, ¿cómo cuantifico eso? Bueno, hay ejercicios, tú nomás puedes tomar los días de ausentismo que tienen en la organización, cuantificar, traer eso a dinero es ya un ujú. costo grande, en algunas mucho más grande, en otras un poco menor. Pero yo creo que en el tema de salud mental la clave está en prevenir. Total. Y cuando uno trabaja desde la prevención, y digamos que ya aquí ese podría ser tema de otro café, de otra Sí, tarde, de sí, otro sí. conversatorio, pero yo sí Es creo bastante que amplio. al final, y es un ejercicio que hemos hecho, cuando tú miras el costo de los ausentismos, eso te va a Ujú, dar una plata. Voy a darte un ejemplo, te dio 100 millones y uno dice, "Uf, yo con 100 millones de pronto hubiera podido haber implementado algunas campañas o haber encontrado algunas formas precisamente para que mi colaborador tenga una mejor salud. Y ahí es donde, ujú. y voy a tomar algo que decías al principio, y es ahí es donde es importante también la automatización, ¿sí? Porque Ok. hoy en día aquí me voy a salir un poquito del tema, la mayoría de las compañías y normalmente las pequeñas y medianas todavía siguen muy excelizadas. Entonces, cuando tú estás tan Ujú, excelizado,
es muy difícil. El Excel es una herramienta poderosa, pero llega un momento en que no te permite tomar decisiones. Claro, Entonces, te ayuda a calcular muchas cosas, pero muy pocas a automatizar. total. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, si tú quisieras tener el costo histórico de cuánto le ha costado a la compañía durante los últimos 5 años el ausentismo, tú ahí puedes Ujú, determinar y decir, no, yo sí creo que deberíamos destinar un rubro que obviamente, yo digo, no es un gasto, es una inversión, porque finalmente, si yo logro minimizar los riesgos de salud mental en mis colaboradores, ujú. pues van a estar al 100, y si están al 100 pues van a ser mucho más productivos, y esa productividad sí o sí redunda en beneficio económico para la compañía. Total. Y hay una cuñita para todos nuestras personas que nos acompañan. Hombre, métanle todos los años a la batería psicosocial. Hagan esa batería psicosocial, dése cuenta cuál es el estado. Si bien es cierto que por norma a algunos les toca cada 2 años o cada 3 años porque les apareció muy bajo la última que hicieron, acostúmbrese a hacerlo todos los años, a saber cómo están las personas. Recuerden que alguien dijo en algún momento una frase que me quedó muy marcada y es que si tú cuidas de tus colaboradores cuidarán tu empresa. Entonces, tener muy presente este tema de salud mental es bastante importante. Bien, y reuniendo ya todos estos temas, Jaime, si quisiéramos que la dirección general de la compañía viera a recursos humanos no como el encargado de lo que yo veo muchas cosas en TikTok que sale a veces que lo que piensan que somos recursos humanos y ponen solamente que la fiesta de cumpleaños, que las bombitas, que una cosa, y no, hay mucho detrás, hay mucho trabajo detrás de este título de recursos humanos. Entonces, ¿cuáles serían esos KPIs importantes a priorizar para que se vea más como un centro de inversión y no como un centro de gastos el área? Esa pregunta me parece muy interesante porque, bueno, yo también, hablando de todos los temas, también he visto los memes y también he visto los videos en TikTok. De hecho, hay veces uno se ríe, y hubo uno recientemente que vi que la empresa encierra y todo el mundo estresado, pero los de Sí. recursos humanos cuadrando la fiesta de fin de año. Entonces, me pareció muy curioso, porque pues también ahí hay una concepción de cómo la alta gerencia puede llegar a ver el área de recursos humanos. Ujú, ¿Sí? Y hay un planteamiento que hacemos, y es, ¿qué tan preparado está el área de recursos humanos? A mí no me gusta utilizar mucho la palabra planeación estratégica, pero digamos que para efectos de la conversación y que lo hagamos de un lenguaje muy entendible, es qué tan la alta gerencia entiende que recursos humanos juega un papel estratégico y tiene una estrategia clara para ayudar a crecer el negocio. Entonces, hoy en día, uno de los principales problemas es que eh, las áreas de recursos humanos se dedican sí eficientemente a administrar el personal, pero, pero no logran conectar con esa alta gerencia y mostrar ese valor que verdaderamente tiene. ujú, Porque es que, y si de pronto lo recuerdas, cuando me estaba presentando, mencionaba en algún momento que el activo más importante que tiene una compañía es la gente. O sea, total. las compañías crecen Ujú, es por las personas. Si tú me dices dos KPIs, yo te digo, no, hay varios, pero para mí, y creo que es una enseñanza de vida, y una palabra que hoy se escucha mucho es la palabra propósito. ok. ¿Qué pasa? Que cuando tú desarrollas actividades con un propósito, esas actividades tienden a verse como una inversión. Entonces, uno diría en términos financieros, bueno, ¿cuál es el ROI? Porque esa es la conversación diaria, ¿no? Ujú, Tú vas donde el pluma blanca y le dices, mira, vamos a hacer esto. Y él en su mente, él está pensando y dice, listo, vamos a darte el recurso, pero entonces a cambio, ¿qué vamos a recibir nosotros? ajá, Entonces, ese ROI entendido como el beneficio neto, dividido los costos de la inversión, pues tiene que traerle un beneficio a la compañía. Entonces, ahí que es importante es, uno, y la pregunta lo dice, es empezar a mostrar las áreas de recursos humanos como centros de inversión. ¿Sí? ujú, Y para eso es muy importante que cada rubro que destinemos, ya sea para desarrollar, para formar, para incentivar conocimiento, para lo que sea en la compañía, tiene que tener un ROI claramente definido. ¿Sí? total, Y hay veces total. esos ROI, porque digamos que es la conversación, hay veces esos ROI no son tan claros,
en el sentido de que, y voy a colocar un ejemplo sencillo, de pronto los que nos están escuchando van a decir, ay, me te fuiste por la fácil, pero en realidad se me viene acabando ahorita la fiesta del 31 de octubre. Entonces, si yo como compañía te digo, Fred, vamos a colocar unos recursos para que la gente celebre Halloween Ujú. y lo dejo así, yo te digo, eso es un gasto. Sí. Si cada quien coge por su lado y eso es un gasto. Pero si yo te digo, Fred, te voy a entregar unos recursos, pero hagamos algo en donde se involucre trabajo en equipo, donde haya camaradería, donde la gente pueda co-crear, donde salgan Ujú. ideas. Entonces yo te digo, ahí estamos trabajando en una inversión. Entonces, más o menos es un ejemplo sencillo de una misma actividad, pero vista de dos maneras diferentes. Y al final, vuelvo y digo, trabajo en equipo, camaradería y muchos otros más que Sí, índices de felicidad de y, la compañía, todo esto. totalmente, Ujú. eso al final pega en el ambiente laboral y si hay un buen ambiente laboral, la gente va a estar ahí en tu compañía Claro, y eso es importante. claro, claro. Pero pues siento que igual para poder mostrar todos estos KPIs y demás, hay un tema bastante importante a tratar y es el tema de la tecnología. Básicamente, ¿qué procesos de recursos humanos tú ves que una vez automatizados ofrezcan un mejor retorno, un retorno más rápido en el tema de costos operativos? O sea, en esa reducción de costos operativos, perdón. Bueno, yo hoy en día lo que veo, Fred, es que si tú me preguntas, yo estructuraría, y aquí me puedo estar quedando corto en algunas áreas, pero digamos que en términos generales, tú en áreas de talento humano tienes selección, atracción, tienes la compensación, entendiendo que ahí si quieres meter relaciones laborales, bueno, etcétera, tienes desarrollo y formación, ¿sí? Y tienes un tema de bienestar. Digamos que en términos Ujú. generales ahí hay cuatro pilares importantes. Hay muchos otros más. Ahí a veces la gente me dice, hey, ¿dónde dejaste comunicación y dónde dejaste esto? Pero digamos que en términos generales ahí podemos encontrar el grueso de la operación. Eh, Hoy el que yo veo que más se automatiza es el tema de la selección. ¿Sí? Además, Ok. porque históricamente siempre ha sido un proceso, digamos, muy manual, ¿sí? Muy repetitivo, más Sí. bien, muy repetitivo, muy repetitivo. Y ahí hay una oportunidad. Hoy en día todo el mundo habla de la IA. Yo personalmente digo, todos hablamos de la IA, pero no la entendemos muy bien, ¿sí? Porque al final ese mix de tecnología obviamente nos tiene que ayudar a que la empresa crezca, ¿sí? Y fíjate que hay personas, y esto en un viaje que estaban hace el año pasado por fuera del país y recuerdo que alguien me dijo, lo interesante de la automatización es que mucha gente le da miedo automatizar porque dice me voy a quedar sin trabajo. Y resulta que la automatización lo que hace es perfeccionar un proceso, mejorarlo y te da a ti la oportunidad de ir al siguiente nivel. Entonces, cuando tú optimizas o automatizas, perdón, un proceso, al final tú dices, mira, sigo con las mismas personas, pero las personas cambiaron, adquirieron un conocimiento diferente, tuvieron, adquirieron una experticia diferente y van creciendo. O sea, la automatización para mí es un proceso que si se hace de manera correcta, eso le puede traer mucho beneficio económico a la compañía. Claro, totalmente de acuerdo, Jaime. Ahora, con base en eso, precisamente, ¿qué te parece si hablamos algo acerca de dos términos que están muy en boom actualmente? Y es el upskilling y el reskilling. Entonces, ellos son súper clave en todo este tema que precisamente estábamos hablando de costos ocultos y demás, porque pues nos ayuda a cortarlos. Cuéntanos un poquito acerca de ellos. Bueno, son dos temas, dos términos que son muy interesantes y cuando tú miras digamos que hemos hablado de manera general de costos ocultos, pero también Ujú. valdría la pena mencionar cómo potencializamos un negocio, o sea, cómo marginamos más. Eh, Son dos términos muy interesantes porque cuando tú tienes, y creo, puedo estar equivocado, pero cuando tú miras tu población de colaboradores, yo siempre digo, están los que quieren reskilling y los que quieren upskilling. Entonces, ¿cuáles son los que quieren reskilling? Los que les interesa adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Y eso es muy importante porque esos colaboradores, si tú les das la oportunidad de ascender, digamos que van a responder bien en el tiempo, porque ese es su deseo, ¿sí? Claro. Pero hay colaboradores que dicen, no, yo lo que quiero es especializarme en lo que hago. O sea,
empezar a mejorar y ampliar mis habilidades en el rol que actualmente desempeño. Y aquí viene un tema muy interesante, un ejemplo que me decía, pues lo mirábamos de la vida diaria y es, imagínate un cajero que lleve 30 años en la misma caja. Un joven va a decir, no, qué aburrimiento, no, cero, yo no duro ni un año, Jaime, pero en realidad es una persona que lo que hizo fue especializarse, 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 y cuando tú miras su productividad es una persona que logra identificar fácilmente un billete falso, para darte un ejemplo, es una persona que atiende rápidamente una cantidad de clientes, entonces es una persona que se ha ido especializando. Muchas personas podrían decir, no, al interior de una compañía 30 años mínimo ya debería ser jefe o director de algo, pero ese no era su deseo. Su deseo era ser el mejor en el rol en el que estaba, en el que ingresó y en el que le gusta. Entonces, para mí es importante porque cuando tú identificas los colaboradores en qué hemisferios se mueven, tú los puedes potencializar de acuerdo a ese modelo mental, y eso hace que la compañía crezca. Entonces, pasa mucho, y ese ejemplo es, tenemos 100 colaboradores, ¿será que todos quieren ser jefes? No creo. Ujú. ¿Sí? Entonces, entender y separar, digámoslo así, estos grupos poblacionales es importante, porque además que en reskilling, en upskilling, tú inviertes un recurso importante. Sí, claro, ¿Sí? claro. Todo el tema de aprendizaje, todo el tema de sucesión para los que quieren en realidad crecer. Y buenísimo porque sí, mira que es un punto ciego. No se hemos dado cuenta muchas veces que efectivamente uno necesita esos dos campos. La persona que sea el mejor en lo que hace y se prepare para seguirlo siendo. Y la persona que sí tiene como ese deseo de poder seguir creciendo. Y ambos están bien. Y Correcto. ambos aportan a la compañía. Pero entonces nosotros desde el mundo y el área de recursos humanos tenemos que poderlos diferenciar y ayudarles como tal a potencializarse según, pues obviamente lo que ellos quieren y pueden. Bien, Jaime, y ahora para cerrar esta charla que ha estado bastante interesante, de verdad que deberíamos sacar otras adicionales porque el tema está súper, como dices tú, tiene tanto de largo como de ancho. Entonces, si tuvieras que darle un solo consejo a un director de recursos humanos, ¿qué le dirías? Yo le daría un consejo que lo aprendí de mi familia y me lo dieron cuando estaba niño. Suena raro, pero me dijeron, cuida los pesos porque los millones se cuidan solos. Ok. Eh, Al final el subtexto de eso es, cuidemos los pequeños detalles, porque al Ujú, final las compañías se van fraccionando por los pequeños detalles, por las pequeñas fugas y esos costos ocultos, que vuelvo y digo, el mensaje que me gustaría que quedara, y la reflexión es, sentémonos a mirar nuestra industria, sentémonos a mirar nuestra compañía y empecemos a mirar dónde están esos costos ocultos que poco a poco ujú. van saliendo y que en la mayoría de los casos son imperceptibles, pero que están ahí drenando, 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 Total. drenando, hasta que llega un momento en que ya te encuentras con un problema grande, y realmente ese sería como el consejo que yo le daría a un director de recursos humanos. De hecho, algunos que hemos conversado, les digo y les da como risa porque es un término muy financiero, Ujú. pero que lo he adaptado mucho al mundo de recursos humanos. No, total. Igual como lo hemos visto a lo largo de la charla, recursos humanos no solamente la fiesta de fin de año, no solamente son las bombitas. Es todo este tema, también es un área, como tú dices, transversal para toda la compañía, que debe tener unas métricas claras, que debe tener unos KPIs claros, que debe generar un retorno de inversión también claro. Y para eso ya es que tenemos herramientas como SAP SuccessFactors, que ya están diseñadas para durante todo el ciclo de vida del colaborador poder tener todas esas métricas claras y poder tomar decisiones más prontas basadas en datos. Entonces, pues súper chévere, Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y por compartirnos todo ese conocimiento que tienes. Espero muy pronto volver a tenerte aquí con más temas así de interés para la comunidad de recursos humanos. Entonces, mil gracias, de verdad. No, gracias a ti por la invitación. La verdad, un rato súper agradable, se me pasó el tiempo rápido. Sí, Eso quiere volando. decir que lo disfrutamos, y eso es importante, que lo que uno haga en la vida también lo disfrute, porque eso es al final lo que queda. Gracias, y Claro que bueno, sí. nada, a todo tu equipo también, a todas las personas que están, como decimos aquí, detrás de cámaras y que nos están apoyando en todos estos temas, también a ellos mil y mil gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Recuerden que a través del correo nbctescucha@nbc.services pueden enviarnos
las preguntas que quieran respecto a temas que les gustaría ver. Inclusive, si tú eres especialista en algún tema y quieres que te abramos micrófono y cámaras aquí a través de Miércoles de NBC, te invitamos a que nos compartas qué quieres hacer y qué quieres comentar para este mundo de recursos humanos. La idea es que seamos una comunidad mucho más unida, que podamos compartir todo este conocimiento entre todos y que así logremos pues mejores resultados cada uno en sus compañías. Entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, las cuales las vamos a dejar aquí en el buzoncito del chat. Nos encuentran en todas como NBC Services, bien sea canal de YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Y nada, agradecerles totalmente por su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles de NBC y nos vemos dentro de 8 días con un tema también bastante interesante para compartir.